Déjeme saludar en estos momentos a un amigo de la casa, al sociólogo y analista político Julián Atilano, quien ya está listo para dejar la víbora chillando, para hablar sin censura. Julián, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Aquí estamos para platicar. Oye, mi querido Julián, ¿qué piensas del Ildefonso Guajardo? Hoy, en el Día Internacional contra la Corrupción, le pregunté sobre la corrupción en el sexenio del que él fue secretario de Estado y ¿cómo lo digo sin ofender? Y le dio frío, le dio frío, no quiso ser claro con la audiencia en esta entrevista que nos concedió, aunque salió por piernas, el hoy honorable, flamante diputado federal plurinominal del PRI. Pues a mí me parece de entrada que haya intentado establecer un diálogo, pues podría ser que se le aplauda, pero definitivamente no tiene ninguna cara para poder hablar de un tema como el de la corrupción en uno de los sexenios más corruptos que han habido en los últimos años y bueno, con las siglas que lo respaldan, pues me parece que quiso entrarle ahora sí que a la cueva del lobo contigo, Vicente. Así es. ¿Y cómo ves a Alito Moreno? Andan por la calle de la amargura en el PRI. Y bueno, es porque, pues por toda la cola larga que arrastra el dinosaurio priista. ¿Cómo ves a Alito Moreno? ¿Quién conoce a ese muchacho? Insisto, no estoy haciendo una defensa de Luis Donaldo Colosio Riojas, pero creo que el caso de Luis Donaldo Colosio, por donde lo vean los priistas, no les conviene ni siquiera mencionarlo porque salen muy raspados. Sí, bueno, yo creo que conocen menos a Lito Moreno que a Colosio Junior y eso ya es mucho decir, francamente, un partido que en su momento fue el partido de Estado como el PRI, en este momento pues prácticamente está levantando las ruinas de lo que se está convirtiendo. Y mira, es interesante este tema de Colosio y Alito Moreno porque definitivamente es muy interesante porque supongamos que intenten impulsar el capital como el diario Reforma y algunos otros partidos. Hay quienes están tratando de inflar con levadura a Colosio Junior. Imagínate, si él es el candidato de una coalición, no iría el PRI. Y si no va el PRI, entonces la oposición estaría dividida. Y si la oposición pretende hacerle cosquillas, en este caso a Morena, necesitan ir unidos. Y si va Colosio Junior, no van a ir unidos, porque evidentemente él, yo creo que la única condición que pondría es que no vaya en alianza con el PRI, porque lo que sí ha dicho Colosio Junior es que con el PRI ni a la esquina, incluso cuando se le ha preguntado sobre el posible o los posibles, porque fue un crimen de Estado, asesinatos materiales, intelectuales en contra del PRI, él sugiere, en contra de su papá, él sugiere que fue el mismo Estado, que fue el mismo partido, entonces no iría. Y si en el supuesto de que le hicieran manita de puerco, que no creo, y diga, no, pues va la alianza con el PRI, obviamente la sociedad estaría viendo una incongruencia. Por donde le quieran buscar, si va Colosio Junior, se va a debilitar la oposición, va a ir dividida. Oye, mi querido Julián, ¿qué está pasando con esta oposición que le apuesta ya solamente a las majaderías, a las ofensas, al circo? La verdad, al circo. Julen Rementería llama abyecta a Olga Sánchez Cordero, la exsecretaria de Gobernación, hoy senadora presidenta de la mesa directiva del Senado. Eh, en el caso de Lili Telles le llama sinvergüenza. De hecho, Lili Telles le sigue dando duro en redes sociales. Lili Telles está convertida en un, ¿cómo lo digo sin que lo tomen eh, Sin personal? Pero censura. sí, bueno, pues en una payasa, con mucho respeto lo digo para la senadora, que me tiene bloqueado en Twitter, por cierto, que tenga un poquito de decencia, por lo menos Gabriel Cuadri, después de la repasada que le dimos con la entrevista de hace 2 días, anoche me desbloqueó en Twitter, pero bueno, estos dos tweets de Lili Telles son lamentables. Dice, pasó de ministra de la Corte de Justicia a paje de la Corte de Andrés Manuel López Obrador. Sobre el interés superior de la patria prevalece su legítimo interés de obtener favores del presidente de México.
La senadora sinvergüenza Olga Sánchez Cordero avala que la 4T oculte cómo gasta nuestros impuestos. Va contra el derecho a saber en qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, a quién benefician y perjudican con nuestro dinero. En el secretismo se ampara la corrupción y eso sí es grosería, dice Olga Sánchez, dice Lili Telles, en relación al tuit que publicó Olga Sánchez Cordero diciendo: hay políticas y políticos tan carentes de argumentos jurídicos y tan ansiosos de reflectores que lo único que les queda es la grosería y la descalificación sin sustento. Mi respeto para quienes, aunque no concuerdan, difieren con argumentos y sin buscar likes fáciles al tiempo. Julián, pues lo peor, lo mejor y lo peor, ¿no? Una Lili Telles, no sé, ya verdaderamente perdida. Sí, mira, desde que empezó a tener problemas ahí con Morena, empezó a dar un giro en su discurso. Evidentemente siempre fue alguien muy histriónica, pero este giro que dio sí llama la atención. Yo no sé qué esté pasando, si es alguien que sea una persona que está muy estresada, está muy enojada, pero las calificaciones que hace con alguien dentro de Morena, que lo que sí podemos señalar en todos los sentidos, y yo creo que hay consenso y que es alguien muy respetable, muy seria, muy cordial, que trata de hablar pacíficamente con la oposición, como es Olga Sánchez Cordero, ir en contra de Olga Sánchez Cordero y calificarla como lo ha hecho, me parece, pues qué palabra también puedo usar para no verme como Lili Telles, pero yo creo que sí, pues tendría que darse un respiro y realmente tratar, no sé, sus mismos compañeros de oposición, hablar con ella, pero no creo que pase, Vicente, porque justo a ella la tienen para que golpee, a ella la tienen para que descalifique, y ella no se da cuenta, no tiene oficio político, ella cree que lo tiene, pero viene de la farándula, es alguien que realmente cree que puede ser candidata a la presidencia, porque hay voces que han tratado, igual sobre Colosio, que han tratado de inflarla, creen que puede ser candidata y sobre todo ella cree que puede ser candidata. Hace varias semanas, me parece que más de un mes, también hubo una encuesta que la posicionó, la puso ahí en una lista de más personas y ella agradeciendo, se sentía muy halagada porque aparecía en la encuesta, es decir, sí se ve o se denota que ella está tratando de construir una candidatura. A ver, faltan 3 años para que termine su periodo como senadora y parece que tiene muy bien agarrado el hueso y que le gusta esta forma de hacer política y yo creo que está tratando de ver en dónde se acomoda, dónde brinca y es la forma en que está tratando de hacer política, pero no solo eso, además está exhibiendo sobre aspectos legales, no tiene la menor idea, está tratando de dormir al velador, Vicente, está tratando de decirle a una abogada, a una exministra, alguien que sabe de pies a cabeza y conoce las leyes, que está equivocando, que lo que no le compete al Senado hacer esta cuestión legal que le está exigiendo Lili Telles. A mí me parece incluso muy vergonzoso que alguien de la farándula, sin demeritar, pero también zapatero a tus zapatos, es alguien que no conoce realmente el tema y me parece muy penoso lo que está haciendo Lili Telles y lo peor es que su lenguaje va escalando, sus descalificaciones van escalando. Yo no sé el día de mañana qué vamos a escuchar de Lili Telles. Igual cuando fue López-Gatell al Senado, también la forma en que se comportó con el subsecretario me parece muy lamentable y sobre todo creo que no es digno para la política mexicana y está alimentando justo lo que ellos están diciendo que es la polarización. Están tratando de pues enardecer, están tratando de minar el diálogo dentro de, en este caso, la Cámara de Senadores. Me parece muy lamentable lo que está haciendo, pero es alguien que pues se ha convertido ya en un payaso, como bien dices, dentro del Senado y está obnubilada, no escucha a nadie y cree que tiene la razón. Así es, quiero aprovechar, si me permites, Julián, para agradecer a María Aguirre, que se ha convertido en nuevo miembro de esta familia sin censura. Gracias por el apoyo y el respaldo. Gracias a Fernando Coeto por la superetiqueta de $50. Gracias, Fernando, por el apoyo económico a este espacio libre como el viento en el que seguimos orgullosamente diciendo:
no a la publicidad oficial, aunque se llame Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, no al chayote, Dios nos libre de estar en el mismo costal que Héctor Aguilar Camín o Joaquín López Dóriga, Camín pidiéndole cheques a Carlos Salinas de Gortari y López Dóriga metiéndose más de 250 millones de pesos en tiempos de Peña Nieto, no al dinero de campañas políticas, no al dinero de candidatos, no al dinero de partidos. Y no me importa si es PRI, PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, ni un peso de estos partidos, dinero que es de todos ustedes, de todos los mexicanos y mexicanas. Julián Atilano, hoy Santiago Nieto ofreció aclarar créditos y bienes. Es importante dar la cara, como dijo el presidente, dice el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, ex titular, y se puso a disposición de la Secretaría de la Función Pública. Tras foro en el Senado, se dijo limpio de las acusaciones de enriquecimiento ilícito y dijo no tener afrenta con el fiscal general Alejandro Gertz Manero, quien por cierto no ha sido tan frontal, tan abierto y tan dispuesto como Santiago Nieto. Nada más lo dejo ahí sobre la mesa. Julián, ¿qué me dices de este tema? Mira, me parece que ha actuado muy bien Santiago Nieto. Hace 2 semanas yo fui crítico con Santiago Nieto sobre esta visita que hizo al estado de Nuevo León. Sin embargo, en este momento me parece que la forma en que ha actuado Santiago Nieto es la correcta. Mira, hay que decirlo claro, muchos están diciendo es que con un salario de 80,000 pesos no puedes tener una casa de tantos millones de pesos, pero a ver, es una persona preparada, es una persona que también hace consultoría, es una persona que está casado con alguien que también tiene un sueldo muy, muy importante y entonces no solamente tiene de ingreso es los 80,000 pesos, o sea, es alguien que pues vive de forma holgada y que puede acceder a ese tipo de créditos. Yo sí considero y creo, como bien dijo en su tweet, que lo que tiene no son más ingresos, sino más deudas, evidentemente, y que bien que inmediatamente después, a las horas de que salieron estas primeras planas, él puso sobre la mesa su actuar, puso sobre la mesa sus condiciones, el dinero, ya incluso está ahí también el diálogo con la Secretaría de la Función Pública y creo que entonces el problema tiene que ver más con una cuestión de medios de comunicación. No hay que olvidar esto, Vicente. Cuando fue el tema de la boda, recordemos que el avión que estaba ahí vinculado y lo de los dólares no era de Santiago Nieto, estaba vinculado obviamente al dueño del Universal. Y el dueño del Universal está en plena confrontación con Reforma, porque quien divulgó la noticia sobre, rápidamente la noticia sobre la avioneta fue Reforma, es decir, pareciera que el pleito es entre Gertz Manero y Santiago Nieto, pero de fondo el pleito es entre dos corporativos, dos medios corporativos como es Reforma y el Universal. Aquí la pregunta es, ¿de dónde están obteniendo esa información que están publicando? Pero lo cierto es que ya las dos instancias, tanto la Fiscalía y principalmente la Unidad de Inteligencia Financiera, ya salieron a desmentir estos supuestos, pues declaraciones, estas supuestas notas. Entonces pareciera que tiene que ver más con una cuestión de los medios de comunicación, a lo mejor tenían información anterior, no sé qué está realmente, dónde están obteniendo, pero al menos ya sabemos que es falsa y nuevamente aplaudo que Santiago Nieto sea transparente y se ponga ahí, ponga las cartas sobre la mesa y también que el presidente lo haya respaldado, porque es alguien que ha hecho un buen trabajo, no sabemos el día de mañana dónde va a estar, pero me parece que sí tiene que haber un respaldo y un acompañamiento a Santiago Nieto, porque hasta que no se demuestre lo contrario y hasta que no haya realmente indicios sobre una posible malversación o enriquecimiento ilícito, me parece que todo es noticia falsa. Oye, Julián, déjame proponerte otros temas ahora que tenemos el tiempo para hablar a detalle de estos temas que son importantes, creo yo. El expresidente Vicente Fox, ojo con lo que voy a decir, el expresidente Vicente Fox plantea de manera urgente a Movimiento Ciudadano considerar alianza opositora para elecciones del 2024. El expresidente Vicente Fox planteó en sus redes sociales al coordinador de Movimiento Ciudadano
Dante Delgado, entablar una alianza rumbo a las elecciones de 2024. Propuso que el candidato que surja de las primarias emesista, ya fortalecido, esté al frente de una alianza, lo cual considera que sería triunfo seguro. Dante, ¿qué tal si uno de tus fuertes candidatos vía primarias fuera el candidato de alianza? Triunfo seguro. ¿Qué tal sumados en un solo proyecto de nación? Maravilloso. ¿Habremos salvado a México o no? Piénsalo, pensémoslo. Publicó en sus redes sociales. Dante Delgado ha señalado que la única alianza que tendrá su partido será con los mexicanos. Desde la Convención Nacional Ciudadana descartó hasta a Marcelo Ebrard, que porque no reciben sobras de otros partidos. ¿Cómo ves a este Vicente Fox, que por cierto, tal vez sea el tuit menos marihuanesco que saque en los últimos días? Y bueno, pues hay que reconocerle. Ahora, esto va de la mano de lo que ya creo que ha estado buscando Claudio X González, que no se nos olvide que hace una semana circuló esa fotografía de Claudio X González desayunando con el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Así es, mira, lo que yo veo que está sucediendo hay varios frentes que están ahí, y fíjate que no los he visto mucho en los análisis en Twitter y en otros medios, y es que, mira, lo que está haciendo Reforma, no sé quién esté pagando, probablemente puede ser Claudio X González o el capital, es decir, sabemos que Reforma no es solo el dueño de Reforma un personaje, es un grupo político, es una corporación ligada a redes. Entonces, lo que están haciendo están en sus encuestas, lo dijiste hace rato muy bien, están poniendo a Calderón en Ciudad de México, a Colosio, es decir, están barajeando nombres que no estaban en la discusión pública. Es decir, a Colosio no se le veía como un candidato nacional. Y cuando los encuestadores ponen la lista de posibles figuras, lo hacen a partir de que ya hay una discusión, es decir, de aquí en adelante siempre va a estar Claudia Sheinbaum, siempre va a estar Marcelo Ebrard, probablemente los presidentes de los partidos, porque es natural, así suele pasar. Entonces, que hayan puesto a Colosio responde a que ellos están tratando de poner nombres en las encuestas para ver qué reacción hay entre el círculo rojo, entre la población. Y estamos viendo los resultados. Ponen a Colosio, lo ponen infladísimo porque es totalmente irreal que él pueda estar al mismo nivel que Claudia o que Marcelo, y entonces, ¿qué hace? Genera ruido, lee esa encuesta Vicente Fox, y entonces se vuelven locos y dicen, Eureka, ya tenemos al candidato que nos hacía falta, va este joven, mírenlo, es joven, vive en Monterrey, es hijo, trae un apellido, etcétera, hay que impulsarlo. Entonces, eso están haciendo. Lo que estamos viendo es que este grupo entonces de Reforma y quien esté financiando están tratando de posicionar sus candidatos a partir de encuestas y de esa manera tratando de unificar, porque a la hora de convencerse entre ellos quién va a ir, pues alguien va a decir, pues vámonos con quien esté bien posicionado, y en este caso va a ser Colosio, es lo que están tratando de impulsar, pero lo que no se está comentando tampoco es que no se ve ninguna intención de Movimiento Ciudadano de ir en alianza, porque el Movimiento Ciudadano ha crecido, es el partido después de Morena que más ha crecido, justo porque no ha ido en alianza. No es un partido grande, es un partido pequeño, que nadie se atemorice, pero su estrategia de venderse como la tercera vía sí les está funcionando en algunos lugares. Ya vimos que en Campeche ahí estaban haciendo ruido, en Nuevo León, en Jalisco, entonces sí les está funcionando. Pero Movimiento Ciudadano no es un partido de bases, es un partido que no tiene cantera, lo que hacen es jalan nombres, los convencen, aquel candidato que no le dieron la candidatura en Morena, en el PRI, en el PAN, lo convencen, le dicen, mira, súbete al carro, es tuyo. Así pasó con Enrique Alfaro, y entonces no se ve que vayan a hacer una negociación con el PRIAN. Van a ir solos porque como partido les conviene. Si tienen una idea a mediano plazo o a largo plazo, Movimiento Ciudadano no va a ir en alianza, no le conviene, perderían. Obviamente el PAN o el PRI no permitirían que un partido menor les imponga un candidato, porque imponerte un candidato es también quedarte con las riendas del caballo. Entonces no va a suceder. Ahí vemos una imagen, o como bien la señalaste, donde estaba Maynés con Claudio X González y los están tratando
de convencer, pero no creo que vayan de la mano. Y además, hay que decirlo, en la legislación pasada en la Cámara de Diputados, MC, Movimiento Ciudadano, votó prácticamente todo a favor de Morena. Tienen su discurso opositor, pero es un partido que hace alianza con Morena. López Obrador ya se ha juntado varias veces con Enrique Alfaro, tienen una relación medianamente estable. Ayer el presidente estuvo en Jalisco, entonces no creo que se vaya por ahí, se van a quedar con las ganas. Y ahora, reitero, si fuese, si Colosio sí va en alianza, no iría con el PRI. Entonces ahí tendríamos a la oposición nuevamente dividida. Siguen perdidos, Vicente, siguen todavía en medio de la encrucijada sin saber a dónde. Y como están tan desesperados, cualquiera que empieza a crecer ya lo están candidateando. Y sobre esto, Juliana Tilano, la presidenta del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, recientemente elegida, asegura que este partido, Movimiento Ciudadano, está dispuesto a incorporar perfiles de otros partidos políticos para la renovación de gubernaturas en 2022, después de que Movimiento Ciudadano descartó una alianza opositora para 2024. La senadora sostiene que este partido no descarta sumar a militantes de otras fuerzas políticas siempre y cuando abracen la agenda y el concepto político del Partido Naranja. Ahora, te planteo esto. Estamos analizando los movimientos y los dichos del PAN, del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano, pero que no se nos olvide el quinto partido. Y no me refiero al quinto partido de la selección en un mundial, me refiero al quinto el INE, que a veces actúa como partido político, con este personaje, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Ahora estaba viendo que el Instituto Nacional Electoral le ha, entre comillas, ordenado al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse a emitir comentarios sobre la revocación de mandato. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró procedente una medida cautelar solicitada por el PRD y por la que ordenó al presidente López Obrador que desde que se ha notificado y hasta concluida la jornada de la consulta de revocación de mandato, en caso de realizarse, se abstenga de efectuar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre este proceso de participación ciudadana. Esto luego que resolvió la solicitud de medidas cautelares formulada por el PRD contra el primer mandatario por la presunta utilización indebida de recursos públicos derivado de sus dichos en el evento 3 años de gobierno el pasado 1 de diciembre relacionadas con el proceso de revocación de mandato con la finalidad de incidir en la preferencia ciudadana. Nuevamente el intento de censura desde estas instituciones autónomas, Julián. Lorenzo Córdoba es de las peores cosas que le ha pasado al país y al Instituto Nacional Electoral. Mira, sí es importante que haya un árbitro en cualquier disputa política, hace falta un árbitro, pero también hay que decir que quien está con el uniforme de árbitro está jugando a favor de un partido político, está actuando como un partido político. Recuerdo en elecciones había memes que le decían a Lorenzo Córdoba el tirantes, no sé si la audiencia se acuerde de este referee de las luchas que siempre se cargaba de un lado. Pues así está actuando Lorenzo Córdoba. A mí me parece muy penoso, no solo por pues el apellido de su padre, este gran intelectual que hablaba sobre la democracia, también por él, o sea, tiró a la basura su reputación. Me parece que está jugando, es obvio que está jugando a favor de la propia oposición, el hecho de que participe de más, el hecho de que se la pase hablando, el hecho de que saque libros sobre el populismo para afectar a Morena, la 4T, me parece totalmente penoso. A ver, la oposición se la pasa diciendo hay que defender a las instituciones, pues lo que está haciendo Lorenzo Córdoba es destruir una de las instituciones, deberían ponerle un alto y ahora tratar de intervenir en la revocación o ratificación de mandato también me parece totalmente lamentable, cosa que hace el presidente, cosa que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, porque son los dos, salen a hablar en contra del presidente. Yo no sé si Lorenzo Córdoba quiere ser candidato a la presidencia, no sé si lo esté buscando. Yo tengo ahí una hipótesis. Dice Cuadri que ya lo invitaron, pero que no quiere.
Oye, por cierto, qué buena tu entrevista, la vi varias veces, estuvo reproduciendo en fragmentos. Pues sí, obviamente porque no tienen candidatos y cualquiera que ven ahí medianamente articulado, pues lo tratan de inflar. Mira, mi hipótesis, pero ni siquiera nadie la ha dicho, es que tal vez es lo que está buscando es la rectoría de la UNAM. Ahí espero que nadie esté escuchando, pero puede ser que sea una alternativa, porque es alguien que se las da de académico y quiere estar por ahí. No creo que vaya a ir a la oposición, porque es un tipo tan egocéntrico que no va a ir en un partido o en una alianza que va a perder. Tampoco es tonto, él sabe perfectamente que la oposición no gana y justo por eso trata de cargar la balanza a favor de la oposición porque se saben disminuidos. Me parece lamentable y fíjate, hace unos años decíamos que Luis Carlos Ugalde era lo peor que le podía haber pasado al INE y hace unos días hice una encuesta de esas de Twitter y 1,500 personas que votaron, como el 60% dijo que el peor presidente y consejero es Lorenzo Córdoba. Pues bueno, estamos. Por cierto, hay que recordar que por ley no puede eh, Lorenzo Córdoba ser candidato en el 2024, pero claro que estamos al pendiente de los movimientos de este Lorenzo Córdoba, que ha sido todo menos un árbitro imparcial, y no me cansaré de decirlo. Déjame hacer un paréntesis, Julián. Grábenme, muchachos. El fenómeno migratorio lo tomo, lo abrazo como un tema muy personal, muy del corazón. He sido migrante es más, he sido migrante más años de mi vida que lo que he vivido en mi México lindo y querido. Por eso, y con mucho respeto a lo que usted piense del fenómeno migratorio en Estados Unidos o en México, por eso cuando se habla de migración, lo asumo como un tema personal, no importa si se trata de hermanos centroamericanos, haitianos, sudamericanos intentando llegar a Estados Unidos en caravanas, o se trata de defender la dignidad de los mexicanos que son, eh, que son maltratados en Estados Unidos. Doy este contexto para decir que me duele mucho que hoy 49 migrantes han muerto y hay por lo menos 58 lesionados tras la volcadura de un tráiler, de un camión pesado en Chiapas. Hay que tener cuidado cuando uno opina, y le pido que tenga empatía y cuidado al opinar. Se, tratan, se trata de hermanos migrantes de Centroamérica, de otros países, pero al final, seres humanos como usted y como yo. Hay 49 migrantes muertos y 58 lesionados tras volcadura en la carretera Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez. Protección Civil del Estado de Chiapas informó de estas cifras. Luis Manuel García, director de Protección Civil de Chiapas, informó que tras el accidente hay, insisto, 49 muertos y 58 lesionados. Destacó que todas las personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales cercanos al lugar del accidente, entre ellos algunos menores de edad, agregan reportes de medios locales. Luis Manuel García explicó que hasta el momento solo hay 3 personas en estado de gravedad, aunque la cifra sigue siendo preliminar, 37 con lesiones y 18 migrantes estables. Aseguró que se realizarán las investigaciones correspondientes y que en las próximas horas se darán a conocer más detalles sobre la identificación de las víctimas. Esta tarde, el tráiler que transportaba a estos migrantes se volcó en una curva mientras circulaba por el puente Belisario Domínguez y Rivera Caguaré en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se cerró incluso la circulación en la carretera en ambos sentidos para liberar al tracto camión. Y le quiero también decir que ya se pronunció el canciller Marcelo Ebrard
quien asegura que se están haciendo los contactos con las cancillerías de los países afectados. Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dio a conocer que ante el grave accidente en Chiapas, por el que han fallecido hasta el momento 49 migrantes, están en comunicación con el gobierno del estado y Protección Civil y hacen contacto con las cancillerías de los países afectados. Y así lo escribió en Twitter. Grave accidente en Chiapas con víctimas de nacionales de otros países. Mis condolencias a las víctimas y familiares afectados. En comunicación con el gobierno del estado y Protección Civil, hacemos contacto con las cancillerías de los países afectados. Miren, allá en Estados Unidos, y perdón, Julián, que me esté tomando todo este tiempo para intentar darle contexto a la noticia y a mis comentarios. Allá en Estados Unidos me tocó reportar muchas, en muchas ocasiones sobre accidentes de camionetas van en donde transportan a los inmigrantes indocumentados, los coyotes que llevan desde la frontera a lugares lejanos como Chicago o Nueva York, a estos hermanos paisanos. Me refiero a los mexicanos en Estados Unidos. Y cuando se han accidentado y ha habido muertos, he escuchado con mucho pesar que dicen, pues son indocumentados, ellos sabían a lo que se arriesgaban, ellos son culpables, ellos son arquitectos de su propio destino. Ojalá, insisto, ojalá que antes de que usted haga un comentario ante esta tragedia en Chiapas, se ponga la mano en el corazón y busque empatía. Porque muchos que están viéndonos y escuchándonos tienen un amigo, tienen un hermano, sus padres, algún familiar, primos, que están tal vez en Estados Unidos de manera irregular y que tuvieron que arriesgar su vida en el desierto. Así que, mi querido Julián, perdón que haya hecho todo este paréntesis para dar esta noticia que verdaderamente me conmueve, me lastima, me duele como me han dolido todas las tragedias, las muertes que me han tocado reportar desde los desiertos de Arizona y California. A mí nadie me la cuenta. Yo he hecho recorridos con la patrulla fronteriza en el desierto y me ha tocado ver cómo literalmente los migrantes le hablan a la autoridad para que los rescaten porque están a punto de morirse de sed o de hambre o porque se perdieron en el desierto. Que no nos nuble el ruido, incluso el racismo y la discriminación de muchos políticos mexicanos, como esos panistas que invitaron a los de Vox al Senado, y que seamos empáticos ante la tragedia y ante el fenómeno, Julián. Sí, mira, yo creo que una de las cosas importantes de los medios alternativos, como Sin Censura y como otros que existen, justo ser alternativos también frente a los relatos y a las narrativas que se ven en estos otros medios como Televisa, como TV Azteca, que usualmente lo que hacen es criminalizar, es agredir, es desacreditar al migrante, lo ven como alguien prácticamente hasta como basura, o sea, hay que decirlo. Y no solo eso, Vicente, también que tu audiencia y mucha de la audiencia que ve a quienes analizan el fenómeno político en YouTube son migrantes. Mis padres también fueron migrantes, vivieron en Estados Unidos un tiempo y también de viva voz sé lo que significa esta situación y no solo porque, no sé, estoy viendo también la nota, no sean personas de nacionalidad mexicana, se les tiene que cerrar las puertas. Todo mundo que ha sido migrante, sabemos que nadie lo hace porque un día se levantó y dijo, voy a dejar a mi familia y me voy a alejar de ella y me quiero ir a otro país. Es por necesidad, es porque no había las condiciones, es por infinidad de situaciones. Entonces, como bien dices, y aplaudo que lo hagas, Vicente, es que haya empatía, porque son personas, son humanos, igual que todas y todos nosotros, y sí se merece mucho respeto y pues todas las condolencias a los familiares. No vamos, Julián, por
respeto a la dignidad humana, por respeto a los Exacto. sobrevivientes, colocar imágenes del accidente. Pero si ustedes vieran las imágenes, se les rompería el corazón como a este servidor. La verdad que estoy al punto del llanto y no crean que es pancho ni circo, es que las imágenes son verdaderamente dolorosas. Así como se volteó, se volcó, esa es la única imagen que les encargo, compañeros, esa donde se ve a la distancia el camión pesado, el tráiler que se voltea. Así me ha tocado reportar en Estados Unidos cómo van en condiciones infrahumanas cientos de migrantes, muchos mexicanos, aplastados como sardinas en estos camiones, y me ha tocado reportar no necesariamente volcaduras como el de este camión, pero sí asfixiamientos masivos. Uf, qué cosas, qué cosas. Le ofrezco una disculpa por dejar que tal vez ese sentimiento migrante que llevo en el corazón, yo he vivido más de 25 años en Estados Unidos, más de la mitad de mi vida como migrante. Le ofrezco una disculpa si usted no comparte mi opinión, pero usted también conoce mi honestidad y mi transparencia y si no es en una tragedia como esta, ¿cuándo vamos a ser empáticos? Si hemos sido empáticos una y otra vez en las muertes de nuestros hermanos mexicanos y mexicanas al cruzar la frontera o ya en suelo estadounidense, seamos empáticos en esta tragedia de grandes magnitudes. Bueno, si te parece, Julián, vamos a cerrar con otro tema. Luego que el PAN logró abrir un diálogo con el gobierno federal, el PRI se dijo dispuesto a tener reuniones que ayuden a evitar la polarización política. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, Malito, se pronunció por establecer un diálogo institucional y permanente entre la oposición y el presidente López Obrador, pese a no coincidir en algunos temas. Yo pregunto, ¿ya llevaron su cartita igual que Santiago Krill a Palacio Nacional para pedir diálogo o nada más se están colgando de los esfuerzos? Miren nada más lo que estoy diciendo, los esfuerzos del PAN. Cito, hay una convocatoria abierta a todos los partidos políticos de oposición, pues México lo que necesita es diálogo, consenso, evitar la polarización y construir por el bien del país. Eso no deja que no sigamos siendo una oposición inteligente y firme de cara a lo que quieren los ciudadanos. Bueno, eso de oposición inteligente y firme, don Alito, yo tengo otros datos. En tanto, el PRI apostará por ir de la mano de la sociedad y afianzar alianzas y coaliciones con el resto de las fuerzas políticas del país a fin de combatir el populismo. Válgame Dios, a fin de combatir el populismo. Se quedó cortito de decir, de combatir al comunista dictador come niños de Andrés Manuel López Obrador, como lo han dicho los panistas, bueno, con un grado de histrionismo de este servidor, pues, pero ahí están los de la oposición que le han dicho, hasta han pendejeado al presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta le dicen tirano, le dicen autócrata, le dicen, bueno, pues esa oposición quiere diálogo con el presidente, pues qué rápido se les cayó el teatrito, porque los dictadores no se sientan a dialogar con la oposición, querido Julián Atilano. La oposición es esquizofrénica, lo documentaste muy bien, un día dicen una cosa, un día lo tachan, dicen que hasta hubo un autogolpe, cosas absurdas, y mira, tal vez lo único que necesitan es que el presidente o Adán Augusto, el secretario de Gobernación, los escuche, porque todo esto se da a partir de la carta de Santiago Krill, que básicamente no fue nota, no sirvió para nada, lo único por ahí que se documentó fue que lo recibió Adán Augusto. A lo mejor solo necesitan una especie de terapia y estar con alguien cercano a Gobernación ya es suficiente. Me parece totalmente absurdo lo que están haciendo, no tienen agenda, no tienen planteamiento, no tienen un relato. A ver, ¿qué significa esto de que quieren hablar con el presidente y al mismo tiempo le dicen que es un autoritario?
Esto nos quiere decir que no tienen una estrategia a mediano plazo, a corto plazo y decir, a ver, vamos a irnos por aquí hasta donde tope y a ver si funciona. No, un día dicen una cosa, al otro día se contradicen, están bailando el son que les pone el presidente, las cartas no sirven absolutamente para nada. Dante Delgado es otro que le encanta hacer cartas y hace sus, no sé qué tanto dice y se las manda al presidente. Nadie lo lee, no tienen ningún eco, están perdidos. Y mira, a veces parece que se repite mucho esto de decir están perdidos, están en un laberinto, pero francamente la oposición, ese es el diagnóstico sobre la oposición. Mismo Vicente Fox, que un día pone un tuit que no se entiende nada y al otro día está tratando de candidatear a alguien que ni siquiera es de su partido, están francamente pues en la lona, lo podríamos decir. Y a veces me pregunto, Vicente, si no existiera Twitter, si no existieran las redes sociales, principalmente Twitter, no sabríamos dónde está la oposición, no sabríamos qué dice la oposición, están ahí agazapados como animales esperando atacar, porque en las calles no se ven. El próximo año hay elección y el propio Marco Cortés ya dijo que van a perder todo y si bien les va, tal vez Aguascalientes lo pueden defender. El PRI va a perder absolutamente todo. Ya vimos ahora con las visitas del presidente en el tren, están ahí los priistas casi parecen morenistas, el mismo gobernador de Oaxaca, cualquiera diría que es de Morena, Omar Fayad en Hidalgo, también cualquiera diría que es de Morena. Estamos ante el desdibujamiento, estamos ante un momento de cambio político. Como estamos en el centro, no, en medio no lo alcanzamos a ver, pero yo diría que si la oposición, y este es un tip no pagado, si la oposición quiere mejorar, tendrían que cerrar la cortina, apagar la luz y cambiarse el nombre y transformarse, porque no van a ningún lado. Querido Julián Atilano, qué placer conversar contigo, dialogar sobre estos temas que considero importantes para la audiencia de Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales? Porque las trincheras independientes tienen que reforzarse. Así es, muchas gracias, Vicente. Me pueden seguir en Twitter, @Julián Atilano. Ahí estoy. Y un saludo a ti y sobre todo a esta gran audiencia de los medios independientes y de Sin Censura. Te mando un abrazo, Julián. Nos vemos muy pronto aquí en este espacio Seguimos que en también es contacto. tuyo. Claro que sí. Que Abrazo. pases excelente noche. Julián Atilano, sociólogo y miembro de esta familia Sin Censura.